Olis. Bueno, hoy vamos a estar hablando de el inicio de la cuántica. Así que, ¿cómo es el inicio? Elegí un pasaje del inicio de Alicia. Así que vamos a ver cómo resulta esto. Gracias por estar aquí. Y como saben, abran micrófono. A mí no me importa si hay un perro ladrando, un niño reclamando a sus padres y madres. Me gusta la participación. Si me quieren interrumpir o acotar algo, por favor no lo duden, ¿sí? Esa es un poco la idea, que esto no sea nada más que una conferencia, ¿no? Que sea más tipo un ida y vuelta. Si bien yo preparo el tema y me lleva tiempo prepararlo, hubo veces que por ahí el aporte de ustedes hizo que yo me pusiera a leer otras cosas o bien a indagar temas aledaños a lo que estábamos hablando, que está buenísimo. Bueno, bienvenidos a este quinto encuentro. Por lo que veo va a ser el último, así que vamos a ver. Si por ahí tengo ganas de hacer otro, veré por ahí más espaciado en octubre y veremos qué pasa con qué surge, ¿no? Porque quedaron temas que me parece que son más de astrofísica, parece como que la gente orientó más para el lado de astrofísica, así que por ahí voy a hacer otro ciclo que se llame El Principito de la Astrofísica, no sé. Algo inventaremos. Pero bueno, por lo pronto Alicia está llegando a su fin. En esta ocasión, por supuesto, no podía faltar uno de los personajes más icónicos de Alicia en el País de las Maravillas, que no es el conejo es muy importante también, pero la reina de corazones, la reina de baraja, que siempre decía que le cortan la cabeza. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con Planck? Bueno, o sea, ¿alguna conexión extraña? Sí, alguna conexión extraña. Bueno, básicamente, cuando Planck empezó a estudiar, cuando se orientó por la física, sus mentores le dijeron, mira, la física ya está casi toda inventada, ¿viste? Está todos los fenómenos descubiertos, faltan ajustar algunas variables nomás. Y Planck dijo, bueno, pero a mí me gustaría estudiar física por el mero hecho de saber cómo funciona la naturaleza. Después le querían cortar la cabeza, porque gracias a la indagación que hizo él y a los modelos que planteó y demás, se abrió toda una rama nueva de la física que era impensada en ese momento en el que él empieza a estudiar, o sea, en el siglo XIX. Así que bueno, Planck es de la vieja guardia, ¿sí? Planck es del siglo XIX y es un poco la bisagra entre la física, digamos, clásica y la física moderna, ¿sí? La física moderna es la que incluye a principios del siglo XX, la cuántica y después la relatividad también. Así que bueno, vamos a ver por qué le querían cortar la cabeza a Planck y si él solamente quería solucionar algo. Bueno, la física clásica tenía algunos problemitas que no se habían resuelto todavía. O sea, si bien Lord Kelvin le había dicho a Planck, bueno, ya está todo hecho, no era tan así. ¿Sí? Había unos pequeños problemas abiertos que eran, por ejemplo, el del cuerpo negro, que es el que yo usé para el icono de divulgación, para entender cómo funcionaba la radiación. ¿Sí? No se sabía muy bien cómo era el mecanismo de radiación. Ahora vamos a ver un poco de transmisión del calor. Después también estaba el efecto fotoeléctrico, que es que cuando llega la luz a una superficie metálica genera corriente eléctrica. O sea, cómo era que la luz, que hasta el momento era una onda, generaba una corriente eléctrica. Y otro ejemplo de luz como partícula, o sea, esto parecía ser que la luz fuera una partícula, era el ejemplo de Compton, donde había también a muy altas energías, cuando, digamos, la luz chocaba contra determinados elementos, salía con otra longitud de onda. Entonces digan, ¿pero cómo es esto? Así que estas tres cosas no estaban del todo solucionadas, eran como cuestiones abiertas, y ahí estaban los físicos de la época saliendo humo de sus cabezas a ver cómo podían explicar esto. Entonces, bueno, Planck lo que dice es, bueno, yo voy a inventar un nuevo concepto que se llama los cuanta. Como si no fuera suficientemente complicado, lo escriben en latín. Y el artículo que él publica, proponiendo esta hipótesis, no escribe el artículo en latín, ¿no? Pero propone estos cuanta, estos pequeños paquetes de energía, y para explicar las cosas que pasaban. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas cuestiones
¿qué significan? ¿Sí? ¿Qué significa, por ejemplo, la transmisión de calor? La experiencia de todo el mundo es que cuando ponemos una olla al fuego, primero tenemos, bueno, en el caso de mi casa, por ejemplo, es una hornalla de gas que tiene un fueguito, y ese fueguito calienta el agua, y hay un fenómeno que es que el agua, con las moléculas de agua, cuando se calienta, se expanden un poquito, al expandirse son menos densas, y entonces suben, dejando lugar a otras moléculas que están frías. Eso se llama convección, ¿sí? Se va renovando. Y es el mismo principio de funcionamiento de una estufa. Si tienen una estufa en una habitación, póngala bien en el piso. El aire acondicionado usado como estufa es una porquería, porque queda todo el aire calentito dando vueltas acá arriba y los pies ni noticias de ese aire calentito. Después está el tema de conducción. Si yo a esa hornalla le pongo una olla que es toda de metal, voy a tener que agarrar algún trapo o algo para sacar la olla del fuego, porque si es toda de metal me voy a quemar. Por más que no esté directamente en contacto con el fuego, el metal va transmitiendo el calor por sus partes, y cuando yo lo quiera agarrar de la manija, me voy a quemar. Y por último estaba el fenómeno de radiación. El fenómeno de radiación era el fenómeno que no estaba explicado. El que cuando uno está en una, qué sé yo, prendiste una fogata y estás afuera y pones las manitos y te llega el calorcito, bueno, ahí no hay ningún fenómeno ni de conducción, porque el aire está vibrando, así que no habría, digamos, una conducción en un sólido. Y convección se da arriba de la fogata, pero no al costado. Bueno, al costado un poquito. Y bueno, por ejemplo, la luz del sol, ¿cómo hace para llegar a la Tierra? Que nos caliente la Tierra, ¿no? Y que nos dé luz y todo lo demás, y las plantas hagan su fotosíntesis y nosotros vivamos gracias al sol. Bueno, ese fenómeno no estaba explicado. Se hablaba del éter. Había como una idea de que había una sustancia en el medio del espacio donde las cosas estaban puestas, como si fuera una especie de aire o algo, no aire, pero otra sustancia. Pero en realidad lo que se descubre es que aunque no haya nada, aunque esté en vacío, el calor se transmite igual. Bueno, entonces, ¿qué es la radiación? ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de el Sol que está irradiando la Tierra. O sea, obviamente no a esta escala esto, la Tierra está muy lejos del Sol, 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros, un montón, ¿sí? Bueno, parte de esa luz llega a la Tierra, algo se refleja, porque está la atmósfera y los mares y demás que hacen de espejito, y esa Tierra a su vez se calienta por la incidencia del Sol y empieza a radiar también para afuera, ¿sí? Entonces esa radiación, tanto del Sol como de la Tierra, era una de las cosas que se quería explicar. Bueno, ¿cuál fue la catástrofe ultravioleta? Porque yo hablaba de catástrofe, no es un nombre que haya inventado yo, fue un nombre de la época, ¿sí? Lo que sucedía es que según las leyes que estaban regidas por la física clásica, fíjense, esto era, digamos, esta pendiente que va para arriba, esta que va y se va, era la predicción clásica. Y esto de acá, esta curva, era lo que se medía en laboratorio. O sea, cuando uno medía la intensidad de radiación en frecuencia, sí, la que dice quantum es porque está ajustada con la ley de Planck, ¿sí? Entonces, para frecuencias muy bajitas, o sea, para el infrarrojo, para el rojo, para los colores, más o menos andaba la predicción. Estas curvas se encontraban un poquito. Pero cuando nos corríamos al violeta, se disparaba la curva clásica, se iba al cuerno, una curva exponencial, y la curva real, la medida, se ensanchaba de vuelta. Entonces, no había una explicación muy lógica de por qué ocurría eso. Ahí entonces entró nuestro amigo Planck y dijo, acá está. Esa ecuación que vieron antes, fue Planck que dijo, bueno, a ver, las mediciones dan esto. Acá nuestro amigo Wien hizo toda la ecuación que mide estos picos máximos. Pero yo quiero saber cómo funciona esta curva. Y lo que hizo fue decir, bueno, a ver, vamos a ajustar la curva con una ecuación que a mí me parece. Que era justamente esta porquería que está acá, ¿sí? Un montón de constantes. Esta B es una nu, es una frecuencia. Y acá abajo otras porquerías de vuelta, ¿sí? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno, ajustando
ajustando la curva, diciendo, bueno, esto debería ser así, a ver, un poquito más para acá, un poquito más para acá, más o menos va dando, sí. Predice, muchachos, tengo una fórmula nueva, pero don Blanco, ¿qué es esa porquería que trajiste ahí? Y no sé, pero anda. Anda. Bueno, ¿y cómo es que anda? Porque esa es la cuestión. Bueno, hay un detalle. Para mí, yo digo, ¿no? La hipótesis que estoy poniendo para usar esta fórmula es que la energía no se transmite toda en continuo, se transmite en paquetitos, ¿sí? Entonces es como un delivery al correo, ¿sí? Yo tengo que ir al correo y voy a juntar un par de cartas, un par de cosas, después llego, ¿sí? Si ya se me juntó un paquete grande, bueno, ya voy al correo, pero si tengo 75 cartitas diminutas así, bueno, un poco lo que pasaba con la energía. Vos juntás una determinada cantidad de energía y cuando se llena ese cuanto, se transmite y sale. Si no hay esa cantidad de energía, no pasa nada. Y era lo que pasaba con el ultravioleta. Acá está dibujada al revés la curva, ¿sí? De este lado están las frecuencias del infrarrojo y de este lado las del ultravioleta, porque acá está en base a la longitud de onda, ¿sí? Entonces, en este lado era donde las curvas, digamos, originalmente vos tenías, las curvas clásicas hacían esto. Y en el ultravioleta decía, se pincha de vuelta. ¿Por qué se pinchaba de vuelta? Porque mandar por correo energético un paquete violeta es mucho más caro que mandar por correo un paquete amarillo o un paquete naranja, ¿sí? ¿De qué depende eso? Depende de nuestra famosa constante de Planck, que es esta cosa que es diminuta, o sea, nosotros no lo vamos a percibir en nuestra escala, pero ni de casualidad. Pero bueno, a escalas atómicas, una molécula de helio que está haciendo transiciones con sus electrones, estas escalas son razonables, ¿sí? Entonces, bueno, a Planck se le ocurre esta cuestión de, bueno, vamos a meter los cuantos de energía, hace un paper con esto, y lo publica diciendo que estos eran los cuantas. Bueno, se le fueron a la yugular, le querían cortar la cabeza. No, vos estás loco, que yo no sé, funciona. O sea, yo tampoco me lo creo, muchachos. Prueben que es contrario y yo feliz. Planck se murió pensando, ojalá pudieran decir que el universo es determinista, que no hay ninguna componente, no le gustaba para nada el tema de Schrödinger. ¡Ay, feliz día a todo el mundo! ¡Feliz día a todos los que están acá! Feliz que día enseñan. para todos los Feliz docentes, día. sí. Yo tengo la teoría, todos somos maestros de alguien y de todos aprendemos algo, así que es un día así como muy, muy feliz. Lamentablemente la fecha no está muy buena, pero bueno, otro día hablamos de la fecha que se eligió en Argentina para celebrar el Día del Maestro. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, el cuerpo negro. Modelo de cuerpo negro. Bueno, a ver, ¿qué decía este señor Kirchhoff? Como siempre decimos, ¿no? Vamos a hacer un modelo para estudiar la realidad. Bueno, lo que yo quiero estudiar es la radiación. Quiero saber cómo se transmite el calor, aunque no haya nada, aunque sea el vacío. Entonces lo que digo es, bueno, voy a imaginarme un cuerpo negro, pero negro, negro. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, esto, no sería un cuerpo negro, ¿sí? Porque ahí está reflejando alguna cuestión, ¿sí? Sí. De este lado, que es opaco, bueno, un poquito más opaco, se aproxima un cuerpo negro. El cuerpo negro lo que hace es, todo lo que llega, nada refleja, ¿sí? Se lo queda y después emite. O sea que esta flechita que está ahí para arriba no es lo que refleja, sino que es lo que emite, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre reflejar y emitir? Bueno, para emitir yo primero tengo que traer algo, ¿no? Primero, digamos, absorbí algo de calor. Claro, absorberlo y después lo emito, ¿sí? Imagínense una radio de broadcasting, primero el locutor tiene que hablar y después va a emitir. Bueno, acá es lo mismo. La radiación que llegaba de afuera, el cuerpo negro la almacena y después la emite. Este era el problema que estaba abierto y, por supuesto, no existen los cuerpos negros realmente, ¿no? O sea, el cuerpo negro posta. Pero ¿para qué me sirve este modelo que supuestamente no refleja nada y bla, bla, bla? Bueno, entre otras cosas, para estudiar el Sol. Aunque el Sol no se parece mucho, uno lo ve y no le parece negro, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, lo que hace el modelo de cuerpo negro es estudiar esa radiación, cómo ese cuerpo radia en todas direcciones, y estudiar de qué manera lo hace, ¿sí? Para eso sirve el famoso cuerpo negro. Entonces, ¿para qué me sirve estudiar la radiación? ¿Para qué tanto lío con la radiación si al final de cuentas yo la sopa la puedo hacer tranquilamente sin saber para qué quiero la radiación?
Bueno, una de las cosas que podemos hacer en cosmología es todo. Todo es radiación, porque todo lo que a mí me llega a la Tierra como información, los colores de las estrellas, si pasa un cometa, etcétera, todo eso es radiación. O sea, lo que radian los cuerpos celestes es lo que yo analizo, digamos, de manera espectroscópica para ver qué luz la compone. Entonces, todas las emisiones de las estrellas, si yo quiero ver Alpha Centauri, si yo quiero ver Sirio, lo que sea, van a tener distintas emisiones, van a tener como una huella digital de la estrella, que me va a decir, bueno, yo voy a radiar en estas frecuencias y en estas, y yo analizo esa luz y digo, ah, mira, Alpha Centauri es un sol de tal tipo y tiene tales elementos, ah, mira qué bien. O, mira, tal estrella está por morir. Con eso puedo saber lo que pasa en el universo. Puedo saber también qué pasa en las fronteras del universo, que es la radiación cósmica de microondas, que ya lo vimos en una charla anterior. ¿Puedo saber qué pasa en los agujeros negros? Bueno, lo puedo teorizar. Todavía no sabemos muy bien qué pasa en los agujeros negros, porque los agujeros negros no emiten, ¿sí? Pero sí los puedo modelar como un cuerpo negro y ver qué pasa con esa radiación. Si bien no emite luz visible, tienen alguna radiación, que fue lo que estudiaba Hawking, ¿sí? Y bueno, después la emisión de gas, polvo cósmicos, los discos protoplanetarios, o sea, los discos que no llegaron a formarse planetas, todas las búsquedas de tierras, de planetas estilo Tierra para en algún futuro ir a colonizar planetas, se hacen por medio del estudio de la radiación. Así que toda la ciencia ficción que podemos escribir de planetas tiene mucho que ver con el estudio de la radiación. Bueno, este era Don Planck, ¿sí? De joven, cuando estaba inspirado y quería cambiar la física, después cuando empezó a entender un poquito de la física, y ya cuando después estaba desesperada, por favor, tírenle con un cascote a mi teoría porque no me gusta nada, bueno. Yo me río mucho, pero Planck tuvo una vida terrible, ¿sí? Imagínense que, digamos, a principios del siglo, en plena investigación, en pleno auge de esta cuestión del cuerpo negro y de la física y demás, él fue uno de los que dijo, che, a este pibe de Einstein denle bola porque tiene ideas piolas, estalla la Primera Guerra, y el chabón era alemán. Así que imagínense, si los científicos de la Argentina, de CONICET, se quejan porque no hay presupuesto, depende del gobierno, ¿no? Pero se quejan de eso, imagínense lo que es hacer investigación en física en posguerra, o sea, cuando Alemania había perdido la guerra. Y no solamente eso, sino cuando sube Hitler en su país. Y bueno, primero que bueno, todos los judíos afuera, y segundo que el clima no era el más adecuado para ir a un congreso o expresar ideas que no eran del todo clásicas, ¿no? Bueno, Planck sufre la muerte de 2 de sus hijas por partos, y de su hijo mayor, que era un poco como, no sé si el preferido, pero era el que más afín a él era, porque el hijo de Planck intenta matar a Hitler, o sea, hace un atentado y falla. Y lo atrapan y lo fusilan. Así que, bueno, eso habrá sido en el 1945 o 46, en Uno de los 47. 15 atentados contra Hitler que fallaron. Sí. Mirá, no En sabía el eso. 47 Planck dijo, bueno, basta para mí, basta para todos, yo hasta acá la quedé, ¿sí? Así que bueno, imagínense vivir los tiempos de posguerra, los tiempos de guerra, bueno, todo eso, en todo ese despelote estaba Planck investigando su laboratorio, yendo a congresos, comunicándose con sus colegas, así que bueno, un poco también para valorar la tarea no solamente de esa época, sino de los que hoy, en plena crisis eterna de la Argentina y de Latinoamérica, hacemos un poquito de ciencia, ¿no? Totalmente. Bueno, y eso es todo por hoy. Creo que estamos justo porque si no se me iba a cortar el Zoom. Bueno, no sé si les gustó, si se entendió qué es la catástrofe, cómo fue esta revolución de la física. A partir de Planck, por supuesto, surgen todo lo que vino después, ¿no es cierto? Schrödinger hizo un famoso gato y demás. Lo que es interesante de la época es que había muy poca gente que realmente creía en la cuántica. Einstein estaba en contra, Planck estaba en contra. La camada nueva de científicos fue la que dijo, sí, hay que seguir por acá.
Entre ellos, bueno, Heisenberg, ¿sí? Que son los nuevoleros, digamos, los que nacen en el 1900 o por ahí, o fines del siglo XIX, y toman la posta, porque una de las cuestiones es que muchas veces el propio científico que crea una teoría no es el que después sigue innovando, ¿sí? Porque tiene en su mind setting, en su set mental, toda la física vieja que funciona, ¿no? Pero que no permite generar demasiadas ideas nuevas. Entonces, estas colaboraciones que se dan siempre entre un científico que crea algo muy novedoso y su discípulo o la gente que lo sigue, son lo que hace avanzar a la ciencia en realidad, porque es la manera en cómo se van cambiando la mente total de la humanidad, ¿no? La manera de ver la realidad. Bueno, esta cuestión de la cuántica cala muy hondo en un montón de lados, y a partir de este 1900, acuérdense que en esa época del 1900 hay una revolución cultural de todo tipo, ¿sí? En 1920 la Belle Époque, o sea, hay revolución artística, revolución, bueno, el psicoanálisis, un montón de cosas. Todas estas cuestiones que estaban surgiendo entre las guerras, ¿sí? Entre la guerra de 1910 y la de 1945, son, digamos, de grandes cambios en toda la humanidad. Bueno, nacen los primeros feminismos y demás. La cuántica no tiene que ver directamente con estas cosas, ¿sí? Pero tiene que ver con esa ebullición mental que había en la humanidad, en particular, bueno, en Occidente. De Oriente no conozco mucho, pero bueno, las olas llegan a todos lados, ¿sí? Bueno, por mi parte, esto es todo lo que quería decir, así que les agradezco la compañía. Voy a volver ahora a Zoom, a ver si me deja. Acá estamos. Ay, se engancharon unos cuantos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si quieren que vuelva atrás con alguna cosa. Están todos muy calladitos. No, estuvo muy bueno de mi parte, me pareció re interesante la invitación, quería decirte, como que de por sí el título me llamó la atención. Fue como, ¿qué es esto? Porque como era de la cátedra de física, nada, entré y estas cosas están muy buenas, porque por ahí nosotros en la facultad estamos acostumbrados a lo teórico, viste, la práctica, y yo soy re curiosa y como que viste todo una línea histórica y con distintos enfoques, por ejemplo, lo que dijiste recién de artística y todo, nada, me encanta, me encantó. Bueno, gracias. Sí, un poco la idea también es abrir la cabeza y reflexionar cosas, no que se crean todo lo que les digo, sino que después lo chequeen un poquito. Soy un desastre con las fechas y eso, pero bueno, de vez en cuando estudio un poco y me acuerdo de algo. Así que... Hola, Chinchi. ¿Cómo estás, Jan? Bien, gracias. Saludos a todos por allá. Oye, yo conectándome a las 2 de México. Bueno, un error de uso horario. Oye, ¿no sabía esto de Planck? O sea, qué bárbaro. Qué vida, ¿eh? Sí. Qué vida. Sí, sí, tremenda, tremenda. Sí. Interesante. Siempre me agrada mucho la manera en que platicas esto, porque, como diría la otra chica, no es aburrido. No, un poco la idea también es poner en contexto los descubrimientos. Esto se lo debo también a mis profes de facultad, que había un par que era un poquito curiosos y te contaban el contexto. Yo les digo siempre los chusmeríos, ¿no? La revista Caras de la ciencia te contaba, ¿no? ¿Quién estaba peleado con quién? ¿O de dónde salían las cosas? Y es muy divertido eso porque uno entiende un poco la humanidad. A veces es como que Einstein, ¿no? Es un genio. Sí, claro. Sí. Y Einstein tuvo también sus problemas. O sea, cada uno tuvo su vida y bueno, en retrospectiva, unos genios, ¿no? Pero en el momento era en colaboración de todas esas cabezas que se generaban las ideas más potentes del siglo XX y que al día de hoy todavía se siguen comprobando. Las ondas gravitacionales se están comprobando ahora en el siglo XXI. Sí, y claro. tantas otras cosas en los aceleradores de partículas, ¿no? Que eran, bueno, esto funciona así, pero no sabemos muy bien cómo. Bueno, ahora hay la posibilidad de medir que antes no estaba. Así que bueno, un poco de la retrospectiva de dónde viene esto y cómo se genera ese conocimiento científico del cual todos son como un ladrillito, ¿no? Ninguno es la diva o como fue Newton en su momento, que fue descollante. Entre paréntesis, tengo una gran admiración por Newton. Newton la mayor parte de sus teorías las hizo en una pandemia.
Sí, es lo que he leído. Una- Hay que hacer pandemia, hay que hacer teorías. Sí, eso es muy loco. Bueno, pandemia no, es muy grande, pero era una epidemia que atravesaba toda Europa, ¿sí? Y Newton lo tuvieron que mandar al campo porque estaba estudiando física y bueno, en ese momento salieron algunas de sus mayores ideas que por supuesto las desarrolló mucho después y tuvo que inventar el cálculo diferencial y demás. En el caso de estos científicos pasaba que la física y la matemática eran online, ¿no? El cálculo que se generaba, el cálculo matricial y de vectores y de versores y de, no me está saliendo ahora la palabra, para hacer todos los cálculos de cuántica eran online, o sea, la gente, bueno, tenemos que investigar esto, y se me ocurre tal herramienta matemática, ¿no? Y ahí estuvo muy metido también Pauli generando, digamos, cuestiones matemáticas bonitas. Pauli. Pauli, ay, yo también pensé lo mismo. Pauli. Bueno, yo te digo Pauli, pobre. ¿Es el mismo Pauli de las transiciones electrónicas? Sí, Asumo que sí. Sí. Sí, Linus Es el Pauling, mismo. ¿no? Sí, ese. Lo rebanco. sí, Muy piola. Dira, A mí me gustó Mira. mucho. Dira que es grasa. Ese no lo tengo tanto. Me gustó mucho saber como el background de la cuántica, ¿no? Es toda esta cuestión de que no se camerinos. conoce. El Los detrás de camerinos del escena. show. Claro, uno ve el show, pero vas al camerino y es un despelote, ¿no? Claro, esta cosa de lo que funcionaba pero no se entendía, ¿no? Sí. Esta cosa. Bueno, y es el día de hoy que todavía hay 10 Eso interpretaciones diferentes de la cuántica y, digamos, nosotros en la facu y demás usamos la que funciona, ¿no? Que es la interpretación de Copenhague, porque es la que se puede medir y demás. Pero hay un montón de explicaciones de la cuántica que son, que no se entienden filosóficamente. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso es que lo discutía tanto Einstein, ¿no? Que decía, sí, todo muy lindo, pero ¿qué significa que esto haya cuantos de energía? Que esto está todo en paquetitos, ¿no? Y hay un montón de cuestiones, o que la física deja de ser determinista, entre paréntesis. Si quieren ver una serie que me voló la cabeza, empecé a ver el primer capítulo ayer, que se llama Devs, D-E-B-S, arranca de la hipótesis de que el universo es determinista. O sea, es una gran compañía de computación cuántica cuya premisa es, hemos descubierto que solo nos faltaba, digamos, como decía Einstein, medir suficiente y hacer suficiente camino en cuanto a las teorías, pero la vida es determinista. Y es como que, si es determinista quiere decir... ¡Qué momento! Si es determinista quiere decir que a las 5, no sé, a las 6:05 ya se sabe que voy a tomar un vaso de agua si tenés el modelo adecuado, o sea, un montón de cosas, ¿no? que pensamos que son aleatorias. Y que uno tiene la ilusión del libre albedrío. Así que bueno, es una hipótesis muy jugada y muy copada para hacer una serie. Vamos a ver si funciona la serie. Bueno, gente, los dejo en libertad. Les dejo en libertad. Y esto, como siempre, si salió bien grabado, esperemos que sí, lo voy a subir al canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, después seguimos en el grupito de WhatsApp, los que tengan ganas de conversar. Estamos charlando de un montón de cosas que a veces hablamos de computación cuántica, a veces de las estrellas, a veces, no sé. Me encanta lo que se genera en ese grupito, a veces no pasa nada. Hay días donde está todo el mundo ocupado y no pasa nada. Después tiran un chiste de Schrödinger. Así que bueno. Gente, nos vemos y bueno, gracias por estar. Nos vemos. Gracias, Chinchi. Chinchi. Hasta luego. Gracias, amor. Bye.